Hola amigos, estudiar la historia es un trabajo fascinante y producirla también. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de la producción de ciertas series? ¿Alguna vez han querido saber cuál es el trabajo que los académicos hacemos para llevar a ustedes la información necesaria? ¿Cuánto es el presupuesto que se gastó en cierta película? ¿Cuáles son los proyectos que cuentan con mayor historicidad? Sean bienvenidos a Historiando, un nuevo podcast que esta mañana inauguramos. Mi nombre es Jorge y me encuentro con Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, encantada de poder estar en este espacio, de poder comunicarle a la gente todas esas cosas que hay detrás de los proyectos, todos esos datos curiosos que de repente nosotros como público ignoramos y muchas cosas que hay detrás de la historia. Creo que nuestra audiencia en nuestros respectivos canales se habrá preguntado alguna vez cómo es el trabajo que hay detrás de cada video que nosotros realizamos, cómo procesamos y clasificamos la información, cómo determinamos si una fuente es fidedigna o no. ¿Cuáles son nuestros proyectos, nuestros libros favoritos que recomendaríamos? Todas esas informaciones las daremos en este nuevo podcast que inauguramos esta mañana. Así es, Jorge. Y vamos a comenzar con un tema súper interesante que yo estoy segura que a la gente le encanta y que además es un tema también un poco polémico y creo que vale la pena que profundicemos en él. Un producto basado en hechos reales, más aún basado en la historia, trasciende su mera finalidad de entretener cuando además hace partícipes a sus espectadores y logra enseñar, a la vez que exponer los hechos que marcaron la historia que va a contar. El día de hoy hablaremos de qué pasa cuando se decide desviar de los hechos reales, en otras palabras, de la llamada licencia creativa, y cómo esta licencia impacta en el rigor histórico de la producción en cuestión. Y precisamente para entrar en ese tema, Jorge, vamos a hablar de series que han sido muy populares, que han sido muy importantes para la historia, como lo son Los Tudor, La Reina Blanca, Carlos V, producciones que han tenido un impacto mundial, pero que además también nos llevan a preguntarnos, ¿debería existir un límite para las licencias creativas? Y nosotros, más que contestar esa pregunta, vamos a analizar precisamente todo lo que hay detrás de estas producciones, pero también el impacto que tuvieron esas producciones a nivel histórico. Más aún, Adri, también creo que sería importante cuestionarnos qué ocurre cuando los límites de la licencia se sobrepasan. ¿Qué pasa cuando lo histórico pasa a segundo plano en un producto que debería llevarlo en primer plano? Así como la novela histórica es parte ficción y parte historia por partes iguales, yo considero personalmente que lo que debería primar en un producto es los hechos principalmente, la parte real de la historia que se cuenta. Sin embargo, muchas veces, y es algo que los espectadores a veces ignoramos, es que esto no depende de los directores o del guionista, sino que hay factores externos que afectan a cómo se maneja lo que es la licencia, hasta cuánto se puede estirar una licencia creativa, cómo afecta el producto, se puede realmente cambiar los hechos, se puede hasta de cierto modo falsear los hechos para hacer para hacer lo más simple la trama. Hemos visto muchos casos, Adri, de series que han incluso no solo falseado, sino que hasta caricaturizado a las personas históricas, y a veces olvidamos que estas ficciones, más allá de ser ficción, de ser una serie o un buen libro, son hechos reales y hablamos de personas completamente reales, personas que vivieron en un contexto, que tuvieron una forma de pensamiento, cuyos problemas puede que sean, quizá, quizá nos podamos identificar con ellos, pero a la vez son personas de su propia época y hay cosas que no podemos alejar de ellos. Hay casos extremos donde se ha intentado alejar lo más posible la historia de estas personas para convertirlas en gente del siglo XXI. Tenemos casos como las novelas de Philippa Gregory, por ejemplo, donde esto es muy frecuente, ¿verdad?
En ese aspecto estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. Yo también pienso que se tienen que respetar los aspectos más importantes de un personaje histórico. Se tiene que respetar el personaje histórico, sobre todo, y vemos que no ha sido así. Pero antes de entrar de lleno a esas producciones, esos libros, esas películas que decidieron no respetar la historia, que decidieron cambiarla por una trama pues más polémica, a lo mejor más entretenida, hablemos de esas cosas que han impactado ciertas producciones y que no tienen que ver necesariamente con el escritor o con el guionista, que se salen de las manos y uno de esos precisamente pues aspectos que han impactado es el presupuesto. Entonces yo quisiera que habláramos de ese aspecto porque es desconocido. Tú como televidente no tienes siempre la información ni tampoco entendemos muy bien cómo funcionan estas producciones, que son producciones muy caras, que son producciones enormes, que son producciones muy retadoras, y de repente se ha criticado mucho ese aspecto, cuando es un aspecto que realmente no está en las manos ni de los escritores y muchas veces tampoco de los productores. Muy bien. Hablemos sobre el presupuesto, que es un factor que forzosamente influye en una producción histórica. La serie histórica es la producción o el tipo de producción más cara en realizarse. Por lo mismo que debes reconstruir algo que no existe ya, algo que existió en el pasado. Y estoy hablando de reconstruir, a veces incluso armar ciudades enteras, ¿no? A veces incluso trasladar todo tu equipo, el equipo de actores, el elenco, los camarógrafos, maquilladores, vestuaristas, hasta otro país para poder filmar en un ambiente que sea acorde con la época donde se desarrolla la trama. El presupuesto no puede ser, en ese sentido, controlado por los guionistas, escritores o directores, sino que es algo que escapa a sus manos y, por supuesto, influye en la producción. La cadena misma controla este aspecto, el aspecto financiero, y el presupuesto influye en todo, escenarios, no solo en escenarios, sino también en el mobiliario, los cubiertos, las copas, todos esos detalles, las cortinas, los salones, los espacios donde se graba, las mesas, las decoraciones, las fuentes, las velas, ¿no? Que se usaban antiguamente para alumbrar las estancias, el sonido, la producción de audio. El presupuesto influye, es un aspecto global que influye prácticamente en todo. Las batallas también, que son muy importantes a la hora de escenificar una producción histórica. Y en ese sentido, hay series o producciones que han logrado, eh, digamos, mantenerse y han logrado, por supuesto, un buen estilo en lo que se refiere a este aspecto, pero hay otras que tampoco lo han logrado. ¿Cuáles podríamos mencionar, Adriana, por ejemplo? Mira, podríamos hablar de Los Tudor, que es una serie, Jorge, que tal vez mucha gente no lo sepa, pero tuvo $2 millones de presupuesto por capítulo durante la primera temporada. Este puede parecernos mucho dinero, es muchísimo dinero, pero hay que tener en cuenta precisamente todo lo que comentas, todos esos detallitos chiquitos que a lo mejor en una escena no les prestas atención o duran unos segunditos, pero que son carísimos. Por ejemplo, en esta primera temporada participaron, ya contando los extras, más de 200 actores. A eso hay que sumar el staff, hay que sumar el vestuario, las locaciones, todo lo que implica los gastos de trasladar la producción porque se llevó a diferentes lugares. Entonces, en su momento, fíjate, esta serie fue muy criticada, por ejemplo, por la falta de tocados femeninos que había entre las actrices. Sin embargo, pues para muchas personas esto hacía que de repente se viera el vestuario muy moderno o muy sexy, que fue algo que también se dijo en su momento, pero pues esto también tiene que ver, sí, desde luego que se impacta con el presupuesto. Algunas tiendas como Etsy, que se especializan en disfraces, venden vestidos, fíjate, inspirados en la época Tudor, desde luego que no es la calidad que tú esperas ver en el cine o en una serie de televisión, en casi $500 por vestido. Entonces, imagínate la cantidad de vestidos que requiere una producción como esta. Estamos No, hablando de uno solo. no solo eso, sino también que si te das cuenta al ver los Tudor, se ve que es una producción carísima y costosa porque todo está perfectamente recreado y me refiero a todo. Cuando Hans Holbein aparece pintando un cuadro, por ejemplo, usa un aparato que se usaba en el Renacimiento
para poder ver al sujeto que estaba pintando y poder continuar con la pintura. El astrolabio de Enrique VIII, las decoraciones, las locaciones, ¿cuánto del presupuesto se habrá ido solamente ahí? No solamente en eso, los castillos, por ejemplo, Whitehall. No puede ser crear Whitehall porque se quemó en el siglo XVII. Entonces se tuvo que hacer una reconstrucción a base de un modelo del Palacio de Whitehall. Se tuvo que ir a filmar en otros países donde hay los castillos que ahora en el Londres moderno no hay. Y no solamente, y en cuanto a los vestuarios, por supuesto que sí. Ana Bolena, por ejemplo, usó creo que un vestido diferente por cada escena, muy costoso. Todas las actrices en realidad también, las esposas. Entonces, hubiera sido muy costoso tener vestuarios auténticos para una producción de 4 temporadas y 38 episodios donde las actrices tenían que usar un vestido distinto durante cada escena. Los trajes masculinos también, de igual manera. Las batallas no las tuvimos hasta la temporada final por una razón, porque son costosísimas. Pavía, por ejemplo, que se menciona en la primera temporada, solo se menciona porque hubiera sido demasiado costoso realizar la batalla para una sola escena. En la cuarta temporada, como ya vemos, por ejemplo, el asedio de Boloña, ¿no? Que es algo mucho más recreado, porque hay locaciones, hay los cañones, todo lo que involucra el presupuesto. Adri. Sí, fíjate, y precisamente ahorita que estás hablando de la batalla de Pavía, eso es algo que vemos en la serie de Carlos V, El Rey Emperador, que es una producción española, que Sí. esta es una serie, Jorge, para quienes ya la vieron lo entenderán, que tiene acontecimientos históricos súper importantes. Está la batalla de Pavía, la cual realmente la representan de forma muy pobre. Vemos que hay menos de 10 actores en una escena súper chiquita en el bosque, cuando históricamente pues no fue así. Esta batalla contó con la presencia de entre 20,000 y 26,000 soldados. Entonces, imagínate lo que hubiera sido representar esta escena en cualquier serie, sobre todo, bueno, en la serie de Carlos V, que realmente tuvo un presupuesto muy limitado. En su momento lo criticaron periódicos como La Vanguardia, porque esa serie no podía pagar muchas de las escenas que querían representar y entonces utilizaban de repente mucho, pues esta famosa pantalla verde, también utilizaron mucho escenas fuera de locaciones, escenas que eran afuera las grababan adentro. Entonces, ahorita que estamos hablando de las batallas, pues esta fue una serie, la serie de Carlos V, que se vio muy impactada precisamente por el costo que hubiera tenido, porque además son batallas que obviamente no vas a ver en todo un episodio, las vas a ver en 10, 15 minutos, entonces realmente tampoco es como que valga la pena cuando tienes un presupuesto ajustado el invertirle tanto a una sola batalla. Pero pues como lo decimos, este es algo que está fuera de las manos de cualquier guionista, de cualquier historiador, que incluso yo creo que los especialistas que tenían estas series pues tienen que resignarse a que se represente así o no se represente. Y entonces, ¿qué sería peor? Yo creo que no tener la representación. También otro caso, ahora que hablabas de las batallas, se dan en series como La Reina Blanca, por ejemplo. En Bosworth eh, ambos ejércitos tenían un gran número de efectivos y en La Reina Blanca pues aparecen muy pocos, ¿no? Se representa también en otro lugar. Entonces, también ese es otro caso. En su momento también se criticó muchísimo que siendo una serie que toca el tema de la guerra de las dos rosas, que son batallas, pues se pusieran tan pocas y se pusieran de forma como tan chiquito, ¿no? Muy poco Solo Barnett, espacio. ¿no? Sí. Las dos únicas creo que fueron Barnett Y Bosworth. y Bosworth, ¿no? Pero no Sí. se representó Tewkesbury, no se representaron las otras batallas, ¿no? Que Tewkesbury es una de las batallas más importantes, ¿no? Que es donde muere Eduardo de Claro, Lancaster. en este Entonces, caso creo que lo condensaron en una sola, ¿no? En una sola batalla donde muere Warwick. así es. Entonces, eso fue muy criticado en su momento, pero pues sí, no había el presupuesto. En Roma también tuvieron problemas para hacer batallas, la única batalla de toda la serie, porque durante Roma se mencionan muchísimas batallas, de hecho tuvieron problemas con Farsalia, por ejemplo, que no la pudieron representar. ¿Qué hicieron ellos? No mostrarla simplemente. O sea, hay una toma de Julio César, los ejércitos acercándose en cámara lenta y ya. La siguiente escena es de ya César y sus hombres diciendo, ganamos la batalla, ¿no? Entonces, el presupuesto muchas veces influye en lo que vemos en pantalla. Muchos dicen, pero ¿por qué no representaron tal cosa? Porque de repente no les alcanzó el dinero. ¿Por qué las carrozas no son como eran en el siglo XVI? Porque no les alcanzó para rentar auténticas y tuvieron que usar carrozas que ya estaban hechas para otras producciones, ¿no? Entonces, también es pericia de ellos poder salvar hasta cierto punto esos detalles
para poder entregarnos un buen producto. Sí, fíjate, y ahorita que mencionas eso de los carruajes y todos estos detalles, también en su momento se criticó en Los Tudor porque, no sé si por ahí recuerden, en la primera temporada, más específicamente en el capítulo 7, vemos también un carruaje del siglo XIX, desde luego que no tiene nada que ver con la época de Los Tudor, pero de nuevo, que también eso se criticó mucho, Jorge, pero de nuevo, es eso que mencionas, ¿no? Lo costoso que sería recrear un carruaje de la época Tudor que no encuentras porque no existen. En cambio, pues sí hay carruajes del siglo XIX, de la época victoriana, que se han utilizado en muchas otras producciones y pues entonces ahí se sacrifica un poco, pero vamos a lo mismo, pues son cosas que están fuera del alcance, ¿no? De que como historiador pues tampoco puedes exigir por una cuestión económica. Y sí, Y hablando de la Reina Blanca, también, ¿cómo les fue a ellos con el tema del vestuario? Porque recordemos que la era Tudor es diferente a la época medieval. La Reina Blanca justo cuenta los orígenes, ¿no? De la Guerra de las Dos Rosas, cómo las dos facciones se dividen el poder y también tuvieron un presupuesto limitado para los 10 episodios que cubrieron, ¿no? sí, fíjate que sí, Jorge. De hecho, esta serie, que además fue una serie que se lanza con una sola temporada, tuvo un presupuesto de $3 millones por episodio, pero pues también tengamos en cuenta que es una serie que es 7 años más nueva que Los Tudor. Para esta producción se los llevan a todos, Jorge, a Bélgica para encontrar escenarios un poco más medievales, porque Ujú. obviamente Londres pues ya no es una ciudad medieval. En Bélgica No, bueno. encontraron algunos castillos, encontraron algunas cositas que pudieron utilizar, entonces llevarse toda la producción para allá. Además, pues esta fue una producción más chica que Los Tudor, tuvieron menos de 100 actores, ya incluyendo los extras, pero pues todavía en este caso se criticó mucho el vestuario, mucho, porque sí, efectivamente, a veces se veían cierres, que era algo que no existía en la Edad Media. Los vestidos se repetían, bueno, creo que máximo las actrices usaron 2 o 3 en toda la serie. Y fue algo que se criticó mucho, pero de nuevo, la historiadora medieval Sarah Gridgewood, por ejemplo, ella en su momento comentó que hacer un vestido medieval en toda la regla tendría un costo de más de $2,000 por pieza. Más, aparte, hay que tener en cuenta los tocados, que en esta serie casi no existen, creo que hay 1 o 2, pero además de esos tocados medievales no vemos más. Y estos tocados pues tienen un costo estimado de $1,000 por pieza. Entonces, de nuevo, pues imagínate lo que hubiera sido para ellos mandar a hacer tocados, mandar a hacer vestuarios, que aquí no utilizan uno diferente en cada episodio, y eso fue que también algo que se criticó muchísimo. Yo también creo que es también por el tamaño de la producción, ¿no? Como es una producción un poco más pequeña de la BBC, entonces pues solamente fueron 10 capítulos. Ahora, otro detalle que también pasó un poco desapercibidos es las armaduras, ¿no? Que usaban los actores, ¿no? Los caballeros usaban armaduras de un solo brazo, lo cual no es histórico, pero ahorra material, Ni ¿no? funcional. Claro, ni funcional, no podrían, pero ahorra material, ¿no? Y en este caso, el historiador Jacques Le Goff estima que una armadura simple costaría cerca de $20,000. Se les iría todo el presupuesto si trataran de conseguir una auténtica. Así es. Imagínate lo que hubiera sido eso, porque hay una escena, ¿no? En donde vemos a Eduardo, a Ajá. Richard Neville, el conde Warwick, ya un montón de extras allá atrás. Entonces, imagínate lo que hubiera sido, ¿no? Preparar las 10 armaduras para una escena además. Una locura. Eso creo que sí lo entendemos todos. Ahora, también está otro factor que influye mucho en la licencia histórica de las series, del cual hablaremos a continuación. Así es, Jorge, y esas son las exigencias externas. Con esto nos referimos que es otra limitante para que una serie no pueda ser históricamente correcta. Son esas cosas que generalmente la audiencia desconoce o llegas a conocer ya mucho después y que enfrentan los guionistas. De repente ellos se topan con ciertas cuestiones que ellos tienen que seguir y que tienen que obedecer, porque al final de cuentas, recordemos que estas producciones son productos que se tienen que vender, que tienen que generar dinero, y entonces, pues las cadenas tienen el control de estos productos. De esto que mencionas, Adri, tenemos dos ejemplos bastante claros que fueron por razones de exigencias propias de la cadena. Cuando los Tudor entra en producción y es ordenada o aprobada para, digamos, hacer una serie, Michael Hurst comenta que inicialmente la cadena le rechaza a él su primer borrador. Él escribe un piloto de 90 minutos donde cuenta cómo se conocen Enrique VIII y Ana Bolena
y lo envía. Y Showtime se lo devuelve diciendo, no lo queremos porque es muy riguroso, es muy lento y no creemos que haya una audiencia lista para la serie histórica, porque hay un prejuicio, un estigma, no hay un público. Después sale la serie Roma de HBO. Y la particularidad que tuvo esta serie de Roma es que para atraer audiencia utilizó el sexo y la violencia, muchísimo. Entonces Showtime le exige a Michael Hurst, te vamos a probar la serie que quieres hacer con una condición. Queremos que enfatices las escenas sexuales y de violencia o de combates en la primera temporada o en los primeros episodios. ¿Por qué? Porque esa es nuestra manera de atraer la audiencia. Michael Hurst entonces reescribe su piloto original, pero poniéndole énfasis a estas escenas como una garantía. Y él mismo lo reconoce. Fue un error. Me sobrepasé con las escenas sexuales en los primeros episodios solamente, porque esa fue la manera que tuvo Showtime de atraer audiencia en esa primera temporada, para después, a partir del episodio 5 o 6, recién poder desarrollar los eventos históricos que de verdad me interesaban, como el divorcio, la reforma protestante, la epidemia del sudor inglés de 1528, eventos que sí ocurrieron y los cuales a Hearst realmente le interesaba desarrollar. El sexo fue la excusa para atraer a una audiencia que no estaba aún, digamos, no estaba aún lista, o en todo caso no estaba aún, no requería aún de las series históricas como ahora, que sí hay una demanda. Sí, fíjate, y aquí hay que decirlo, la verdad es que a Michael en su momento lo crucificaron, salió de repente algunos historiadores, Alison Wade, a decir que era una versión pues sobre americana. David Starkey sobre todo, No, ¿no? claro, David él Starkey, que salió, sí. él fue uno de los más férreos críticos de los Tudor en su momento, y recuerdo incluso que Hearst le respondió y le dijo, y una respuesta que me pareció muy, muy inteligente. ¿Qué importa más? ¿Importa ser riguroso o importa contar la historia como realmente se quiere contar? Es decir, contar la historia como ocurrió, ¿no? Se le criticó a Michael por muchas cosas, entre ellos la elección de Jonathan Rhys Meyers, por ejemplo, el hecho de mezclar o condensar algunos eventos o algunas personas. Creo que el error más que se le criticó más a Michael de toda la serie hasta hoy, que es lo primero que se menciona, es la condensación de la hermana menor de Enrique VIII, María Tudor, a la cual él le cambió el nombre por Margarita y le tuvo que condensar en una sola persona. ¿Por qué? Por dos razones principales. Uno, por cronología, porque los Tudor comienza en 1518, momento para el cual Francisco I ya gobernaba Francia. Por tanto, si él quería contar la historia de la hermana, no podía mandarla a Francia, porque eso hubiera sido deformar la línea de tiempo aún más. Entonces, él tuvo que preservar la línea y mandarla a otra locación, en este caso Portugal. Y bueno, la condensación obedece al hecho de que cuando uno hace un producto histórico, tienes que escoger en qué personajes quieres enfocarte. Si tú quisieras retratar toda la corte Tudor, tendrías que emplear muchísimos actores, muchísimo tiempo en pantalla, muchísimo más presupuesto que tú no tienes, porque recordemos, Adri, que a Michael le dijeron, haz 10 capítulos y ahí te quedas. No había una garantía de vamos a renovarte la serie para que sigas. No, cuenta la historia y cuéntala en 10 capítulos. Y él mismo lo dice, que él contó lo que pudo meter en esos 10 capítulos y solamente avanzó hasta 1530. No pudo avanzar más porque era demasiado el volumen de los hechos, muchísimo. Entonces él tuvo que condensar y escogió en este caso condensar a la hermana menor de Enrique VIII, siempre, por supuesto, intentando salvar su historia, porque en realidad Enrique VIII tuvo una hermana menor que se casó con un rey anciano que murió al poco tiempo de su matrimonio, luego se casó con Charles Brandon y murió de tuberculosis y no se llevaba bien con Ana Bolena. Todo eso está en la serie. O sea, todo eso está en la serie. Y El tampoco hecho de que olvidemos la duración. Cada capítulo tiene una claro, duración, no dura 10 horas, no puedes meter todo en un capítulo, porque además estamos hablando de cosas que pasaban en un lapso de años, Jorge, años, que aquí se tienen que colocar en 10 capítulos. Fue una locura. exacto. En este caso, él lo que hace es trasladar hechos que ocurrieron en 1515, que fue cuando la hermana 14 o 15, que fue cuando la hermana se casa, muere el rey, se casa con Brandon. ¿Por qué? Para poder contar la historia de la hermana, que nunca antes había sido retratada en ninguna serie y creo que desde entonces no lo ha sido. Entonces, eso para él era lo importante, más allá de la condensación, que en sí fue un recurso
si lo vemos desde esa perspectiva, hasta necesario, ¿no? Para poder contar la historia de la hermana menor de Enrique VIII. Hay otro ejemplo que lo encontramos en la serie La Corona Maldita de la BBC, The Hollow Crown, que cuenta la historia de la Guerra de las Dos Rosas. Así es. Pero lo curioso en este caso, Jorge, es que esta serie precisamente se hace para conmemorar a William Shakespeare. Entonces se toman sus obras y eso es lo que nosotros pues vamos a ver en pantalla, la versión de William Shakespeare sobre la Guerra de las Dos Rosas. Pero fíjate, en este caso lo que hacen ellos es que deciden colocar al personaje de Ricardo III como el principal, darle la luz, colocarlo como pues el villano que es, pero incluso cuando lanzan los promos de esta serie, pues lo lanzan a él, olvidando, claro, ¿no? Que estaban las otras obras, que estaban los otros protagonistas. Y esto en su momento también se criticó mucho, o sea, también fue muy, muy criticado para la BBC porque modifican, ¿no? Un poco la historia de Shakespeare con tal de darle más protagonismo a Ricardo III. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la BBC necesita garantizar audiencia. Ricardo III es un personaje muy popular, es uno de los más populares de la Guerra de las Dos Rosas, que además acuérdate que sus restos se descubren en 2012 y claro, después de eso pues es una locura, se lanzan muchos libros, se está preparando una película, entonces obviamente la BBC necesita lanzar un personaje que sea conocido, porque hay que decirlo, muchos otros personajes, aunque fueron importantes, pues no tienen, no generan, por decirlo así, pues ese nivel de audiencia. Entonces, ellos lo necesitan para vender su producto y también en su momento se criticó. Otro ejemplo, Jorge, también que tal vez es un poco menos conocido, es ese que tenemos en la telenovela turca de El Sultán, también conocida como El Siglo Magnífico, que fue una telenovela que se vendió en muchos países, es muy popular, pero fue muy criticada por los turcos, sobre todo por los historiadores, porque la novela se la pasa hablando de mujeres que se pelean y esta se suicida y la otra se suicida, sí, y muy padre, ¿no? Muy entretenido, desde luego que hay historia detrás de eso, pero la telenovela deja a un lado todas estas campañas que hace Suleimán, el juego político, claro, en el que se mete, que él, tú sabes que él se involucra en Europa, hace cosas que nadie más hizo. Por favor, la alianza con Francisco, ¿no? Que la alianza fue con Francisco. Un suceso, fue un claro, suceso. Un escándalo, porque ¿cómo Francisco primero se va a aliar con un infiel, ¿no? Porque obviamente era la estrategia que ellos necesitaban para poder, digamos, en la guerra con el emperador que se acaba de reanudar. Pues por eso Francisco pensó, bueno, si ellos me pueden ayudar, tengo que hacerlo, ¿no? Fue brillante, pero fue una locura. Entonces, todas esas cosas las dejan afuera, no existen en la novela o las mencionan como súper rápido. Y después tuvo que salir el productor a aclarar que lo intentaron, que ellos habían intentado recrear algunas batallas, que habían intentado recrear estos acuerdos, estos encuentros, ¿no? Todas estas cartas en donde se insultaban el emperador y Suleimán. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ellos revisan la audiencia, pues los niveles están en el piso. A la gente no le interesa eso. La gente quiere ver las peleas de las mujeres, la gente quiere ver el harem, exacto. Claro. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Pues dejaron todo lo político a un lado y se enfocaron en lo que estaba vendiendo. Entonces, pues esas también son exigencias externas que como un producto, pues tuvieron que obedecer. Y así tenemos también que verlo. Exacto. Y finalmente, procedamos ahora a la tercera y creo yo más polémica y más debatible de estas tres que hemos mencionado, las licencias por elección. Ahora, estas licencias, como bien lo indica su nombre, son licencias que sí son de elección, ya sea del guionista, del productor, que no tienen que ver con presupuesto, que no tienen que ver con exigencias externas y que son completamente reprochables desde el punto de vista histórico. Ya no tienen, o sea, acá ya no tenemos justificación para esas, o sea, simplemente son elecciones que se hicieron por el escritor, por los directores, por la misma producción, hasta incluso por la propia serie o por el propio mensaje que se quería dar con la serie. Y vamos a mencionar este ejemplo porque yo hasta ahora no lo entiendo. Yo hasta ahora no, y nadie me lo explica. No sé si, por ejemplo, acá de repente podríamos encontrar la respuesta. Adri, dime una cosa, por favor, y aclárame esta duda. Ya teníamos programas sobre Ana Bolena, se han hecho muchísimos. Ya teníamos uno muy bien recreado, perfectamente actuado, que contaba esa historia, que fue las 2 primeras temporadas de Los Tudor con Natalie Dormer y Jonathan Rhys Meyers.
Creo yo que no ha habido una mejor Ana Bolena en toda la historia de la representación televisiva y cinematográfica. Hasta Ana de los Mil Días, basada en una obra de teatro y por tanto condensada, también podría citarse como un perfecto ejemplo de ello. Entonces mi pregunta es, ¿qué necesidad había de contar esta historia mal, ¿no? Con una actriz que, vamos, no se parece en nada a la Ana Bolena histórica, a menos, por supuesto, que Ana Bolena haya nacido en África o sea una esclava traída al Nuevo Mundo, porque ese es el único contexto donde esto podría ser plausible. Nos referimos, por supuesto, a la serie Ana Bolena, producida en 2021, que no tiene, además de sus numerosos errores históricos, ninguna semejanza con la realidad. Y nuevamente te hago la pregunta, ¿por qué se produjo? ¿Por qué se hizo? ¿Cuál era la intención de poner a una actriz afroamericana a interpretar a una reina europea del siglo XVI, un siglo donde los esclavos o la gente de raza africana era llevada como esclava al Nuevo Mundo? ¿Cuál era el objetivo de producir una serie así con una protagonista que, vamos, valgan verdades, no es nada verosímil que se vea gobernando un país? ¿Puedes aclararme esa duda, por favor, Adriana? Yo creo que ni el productor te puede responder esa pregunta porque yo creo que ni él lo sabe, porque no hay un objetivo detrás de esta serie. Si la han visto, ustedes ya sabrán que la serie no aporta nada. Deja tú que la protagonista no tenga nada que ver con Ana Bolena. Es una serie que de verdad no arroja nada, no cuenta nada. Es muy extraño el guión, la producción es barata, los vestidos, mira, si hemos hablado de los vestidos, bueno, está todo es barato, pero además, inclusive los diálogos son pobres. O Muy sea, pobres, no dicen demasiado, nada, muy planos. no tiene nada que ver con lo que estaba viviendo ella. Y No claro, sé, no sé la verdad. y por supuesto, ni siquiera estaban, o sea, ya dejen de lado que es africana, dejen de lado que es de color, dejen de lado el beso lésbico con Jane Seymour que no tiene ningún sentido, dejen de lado la producción que es muy barata realmente, o sea, literal parece como que si hubieran ido a la casa del productor y grabado ahí, porque ni siquiera Sí, se tomaron la sí, molestia de grabar de en una rentar locación, algo. de rentar algo. La escena del juicio la graban en una iglesia, cuando no fue en una iglesia, fue en el hall de Westminster, en la torre, o sea, Y ella se declara no culpable, ¿no? Como lo claro, haríamos claro, hoy en día. se declara, ¿no? O sea, como si fuera algo moderno, algo nuevo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, y yo pregunto, ¿por qué se hizo esto? Natalie Dormer y Michael Hurst en Los Tudor ya lo habían contado bien, lo habían contado con presupuesto, lo habían contado bien, con escenas magníficamente bien logradas, con diálogos históricamente reales, con hasta un retrato del accidente de Justas de Enrique, que fue, por supuesto, catastrófico, ¿no? En enero de 1536. Entonces, ya la serie Los Tudor lo había hecho bien. Había contado esta historia de una manera magnífica, incluso retratando a la hija de Ana, a la pequeña Isabel, retratando la pugna con el emperador, las alianzas, la intención de Ana sobre los monasterios por la cual causó su pelea con Cromwell. Ya todo estaba bien contado. ¿Por qué se hizo esta serie? Hasta ahora no me lo explico, salvo para ensalzar a la actriz, porque no creo que haya sido por otro motivo. Yo personalmente creo, y te lo dije en su momento, que eso tiene que ver nada más con una cuestión de polémica. Yo creo que la serie de verdad no tenía otra forma de resaltar, que digo, de igual forma, a pesar de la polémica que levantó, pues no es una serie popular, no es una serie que realmente pues sea un referente, ni mucho menos. Entonces yo creo que agregan a la actriz de color precisamente para que la gente hable de ella, porque de no ser por eso no hablaríamos de esta serie. La verdad es que no tiene nada bueno que rescatarle, y esa es la verdad. Entonces yo más bien creo que ellos se quisieron meter en el juego de vamos a hacer algo muy polémico, que la gente hable de ella, que al final fue lo que pasó, pero además acuérdate, ¿no, Jorge? Que si tú hablabas mal, entonces eras racista. Entonces tenías que hablar Claro, bien de la claro. serie, aunque la serie, perdón, pero no hay por dónde tomarla. O sea, No, es no lo como un encuentro. universo paralelo en donde una mujer de color es Ana Bolena, pero ¿y entonces dónde está la historia de los esclavos? Entonces, ¿Dónde ¿dónde está la está? historia? Si Ana Bolena hubiera sido negra, no hubiera pisado siquiera esa corte, a menos que hubiera sido como trompetista, como sirvienta, digamos, porque, claro, hubo casos excepcionalmente excepcionales de gente de color más oscuro que sí pisó la corte de Enrique VIII. Nuevamente, casos excepcionales. La gente que llegó con Catalina de Aragón, por ejemplo, que tuvieron Claro. incluso que acuñar los ingleses un nuevo término para definirlos, porque los ingleses
todos son de tipo anglosajón, son gente pálida, rubia, no habían visto una persona de raza negra, acuñaron un término etíopes o blackamoors para definir estas personas que llegaron en el séquito de Catalina de Aragón. ¿Por qué? Nuevamente, porque era gente traída de España, tras la conquista de Granada, entonces era gente que no pertenecía a ese ambiente. Y no encuentro yo justificación para que una persona de raza negra esté ahí, mucho menos gobernando. O sea, si está, es la sirvienta de Catalina de Aragón o el trompetista que estuvo trabajando ahí un tiempo, pero nada más. O sea, es ridículo, como en la película de María Estuardo, ¿no? Cuando hay creo que un duque, un embajador que es negro, Ay, ¿no? sí, También, es sí. el embajador El embajador, de sí. Isabel, ¿no? Que Claro, también vas a es mandar de color. claro, claro, hay Por esclavos favor. en el Nuevo Mundo y vas a mandar un embajador negro, claro, sí, sí, muy, muy bien. Pero, e incluso, series, ahora que hablabas de series o películas hechas por polémica, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, a nuestra querida Philippa Gregory, por No, supuesto. ella no puede quedar fuera de esta lista. No hay forma. La reina del fanfiction. Yo le digo la reina del fanfiction, de verdad. Esa mujer ha obtenido mucho dinero escribiendo fanfiction de personajes históricos, lo cual, vamos, no decimos que esté mal ni mucho menos, ¿no? Solamente hay que hacer el acopo, hay que hacer la advertencia de que no es históricamente cierto lo que ella retrata. Ana Bolena nunca cometió incesto con su hermano, María Bolena no era una santita, ni mucho menos ni una virgen, es decir, Isabel de York no era una asesina, ¿no? Por supuesto que no, o sea, entre otras muchas licencias que se toma Philippa Gregory en sus novelas, yo siempre digo, tómenla con pinzas, no la tomen por una historiadora porque no lo es una novelista, su trabajo es hacer dinero con personajes históricos y es su fuerte, ¿no? Y ha encontrado su forma de hacer dinero con eso. Y bueno, eso es... Pero es que ella se autonombra historiadora, Jorge. Ella Eh, lo ha dicho. Ella se autonombra historiadora, Philippa Gregory. Entonces, mira, yo personalmente, yo también siempre les digo, diviértanse, están entretenidos algunos libros. A mí no me gusta personalmente la narración que hace en primera persona, pero esa soy yo. ajá. Pero sí, no, es una locura lo que ella hace. Y ella lo que dice, ¿no? Lo que se justifica es que puede ser, es que nadie estuvo ahí, es que nadie lo sabe, Sí, pero las cosas que ella coloca son totalmente improbables, totalmente, o sea, no hay forma pero además, fíjate, lo curioso, creo que hasta triste, podríamos decir, es que se han representado muchas de sus obras, ¿no? sí. Y siguen representándose cuando son representaciones tan malas, cuando hay tantos libros históricos que puedes agarrar para hacer algo mejor, pero no, pues, por ejemplo, la reina, ¿no? Que esta que se conoce en español como La Otra Reina, que se llama La Otra La Bolena, otra Bolena. es una Claro. película súper popular y que hasta el día de hoy yo me he topado con gente en mis videos, en los videos, que defienden esa versión y que casi te quieren matar porque tú dices que Yo no me es he cierto. topado, yo le mostraba y le trataba de exponer la serie de los Tudor, que es completamente correcta en lo que respecta a Ana Bolena, a una amiga hace un par de meses y me decía que ella había visto la otra Bolena, ¿no? Y me decía, pero Ana Bolena cometió incesto con su hermano. Y yo, no es, esa no es la historia, la otra Bolena no es histórica en nada, lo único histórico que tiene esa película son los nombres y la escena del juicio, es lo único, nada más, ni siquiera mencionan la reforma, no hablan de Lutero, la No principal existe característica, Wolsey, no no, Wolsey existe, no existe Moro, o no sea, existe, no existe ninguno de los cortesanos Exeter, no existe ninguno de los marqueses, nadie existe, no, literalmente, es la versión, creo que ni creo yo, Charles Brandon. no, nadie. O sea, deja completamente de lado la palabra historia. Es como si hubieran agarrado un libro de historia y lo hubieran puesto en una trituradora y ya, y lo que resultó es la otra Bolena, literalmente. No, o sea, es así. María Bolena se va con Isabel a criarla. O sea, es un disparate. Probablemente tenga su aspecto de entretenimiento en el sentido de que, bueno, sale Scarlett Está Johansson, bonito el Natalie Portman, vestuario. está bonito el vestuario, pero yo siempre digo, eso no es lo que importa. Hay que ver más allá. Lo que importa es lo que estoy viendo realmente ocurrió. Lo que estoy viendo es un retrato fidedigno del personaje que están representando. Ese Enrique VIII me dio pena, de verdad. O sea, es un Enrique VIII que no impone, que no tiene ningún tipo de autoridad, que Da no tiene... vergüenza, da No, de risa. verdad. O sea, de verdad, en serio. No sé cómo... Y el Enrique VIII de la Ana Bolena de 2021, ni mencionarlo, ¿ah? Porque es igual, literalmente.
Dios mío, no, 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 pero fíjate, lo que yo siempre digo, entreténganse y mira qué padre se acerca la gente a la historia, porque también yo me he topado con gente que dice, es que yo vi La Otra Bolena y me puse a investigar y entonces no les gusta y eso está increíble, eso yo lo aplaudo y lo felicito, pero es que Philippa Gregory tiene una cosa, Jorge, que personalmente no la entiendo y es que a todas las mujeres en sus libros, ella siempre Ujú. dice, no, yo voy a contar la historia desde el punto de vista de las mujeres, que también fue Que lo que está bien, hizo con la claro, Guerra de las Dos Rosas, está bien, pero claro. entonces a las mujeres siempre las pone como brujas, como locas, como fanáticas, como asesinas. Lo que hace con Isabel de York en La Princesa Blanca es una locura. Isabel de York era un florero, Enrique VII la tenía de Sí, florero. No, la sí. mujer no hacía nada más que donar dinero a la caridad, literalmente no hacía nada. Y entonces Es que Filipa Gregory la pone a matar, a mentir, a conspirar, a manipular a Enrique VII, por Dios. Yo creo es que que de los reyes menos manipulables. Claro, es que por supuesto, es que aquí olvidamos una cosa, la reina tenía una labor específica en ese tiempo, en esa época, por el mismo contexto histórico de los personajes o de las figuras históricas. Las reinas tenían el deber, digamos, de atender asuntos domésticos, que era el reino, digamos, su propio reino interno, hacer obras de caridad, como tú bien lo mencionas, y no rara vez se inmiscuían en otras cosas. Entonces, Philippa Gregory construye sus narrativas a partir de la deformación de ese contexto, poner a Ana Bolena sin hablar de la reforma, sin que defienda sus ideales, ¿no? Le quita todo eso a los personajes, quizá en el afán de simplificarlos, pero lo que ella hace es deformar la historia. Y eso a veces afecta porque el espectador se la cree, se cree que eso es real. Y ese es el verdadero peligro de cuando uno lleva la licencia demasiado lejos. Caricaturizas tanto a los personajes, lo que hace con Catalina de Aragón en La Princesa Española, que le quita la fe, No, le mal. quita el amor por la hija. O sea, lo que hace realmente es en su afán de simplificar de forma y la gente se la termina creyendo. Yo por eso siempre digo, tómenlo como entretención, ¿no? Y la violación, que nunca puede faltar, porque en todas las series de Philippa Gregory Y el hay incesto, violaciones, todos ¿no? son Y el incestuosos. incesto, En la Edad sí, Media, en la época sí. Tudor, por Dios. Sí, claro. O sea, cuando hasta la Iglesia Católica condenaba el matrimonio con un pariente lejano como tu cuñada como incesto, ¿no? Entonces, no tiene ningún tipo de contexto, pues, pero ese es el verdadero peligro de esto, en todo caso, ¿no? Deformar tanto a los personajes o simplificarlos tanto que les quitas el contexto, ¿no? Y que además los Los, insultas. Yo para mí es incluso hasta un insulto para personajes históricos. No sé, no, me parece que sí cruza el límite. En muchos sentidos lo cruza ella. en el 2003, ITV produjo una serie llamada Enrique VIII que está en YouTube y que está en YouTube y que, bueno, la gente la ve porque está en YouTube y dura una hora. Tiene la serie es error histórico tras error histórico de principio a fin. Vestuarios, trajes, condensaciones, la reforma no existe tampoco, por cierto, ¿ah? No existe nada, 30 segunditos y ya está, ¿no? Isabel ve a su mamá morir en el cadalso, ¿no? A Ana Bolena ve morir en el cadalso, torturan a Buckingham cuando en esa época Por estaba Dios. prohibido torturar a un personaje de la nobleza, no se les torturaba, por eso Mark Smeaton fue el único torturado durante los cargos falsos contra Ana Bolena, porque era el único al cual podían agarrar. Muchísimo. La peregrinación de Gracia es un chiste de principio a fin. Robert As y Enrique VIII se emborrachan juntos, son amiguitos de una pelea en Francia, o sea, es disparate tras disparate, es risible, completamente risible, la serie da risa, o sea, si tú la ves desde el punto de vista histórico, es chiste tras chiste realmente esa serie, ¿no? Y la violación que nunca puede faltar, por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque a Ana Bolena la tienen que violar, ¿no? Si no, no es una serie, digamos, si no, no hay, o no se puede contar bien la historia, ¿no? Pero, Claro, claro, pero también es claro. una serie muy descuidada, ¿no? ¿No sientes que está muy descuidada? O sea, el cabello. Muchísimo, Bueno, en yo todo me fijo sentido. mucho en lo estético, pero está muy descuidada. Las escenas son como que ándale, grábala ya, ya, que ya nos van a correr, 3, 2, 1, ya quedó, bye. O sea, Sí, se ve sí. súper descuidada. Hay una escena en donde está Ana Bolena y Enrique en un río todo horrible, ¿no? Nadando, como Sí, si fuera no sé, una pareja en la playa el día de hoy. De verdad, es una serie que yo sí no sé por dónde tomarla, es muy rara, está muy fea, está muy, muy mal hecha. Eso como tú dices, ¿no? Nunca puede faltar que Enrique VIII viole o le pegue a alguien. y no solamente eso, Adri, sino que hay una escena donde Enrique VIII le pega a Jane Seymour embarazada y le causa el parto prematuro de el príncipe Eduardo, ¿no? Es completamente risible, o sea, la serie no hay de dónde cogerla. De verdad, no solo es rara,
sino que también hace daño. ¿Y por qué hace daño? Porque cuando la pones en YouTube, la gente dice, dura una hora, la veo y aprendo. Y no se da cuenta de que lo que está viendo es falso y que nunca ocurrió y que las cosas son más complejas y que tienen un desarrollo. ¿Por qué los Tudor se toma 20 horas en desarrollar la Reforma Protestante y sus orígenes, el divorcio y todo? Porque no lo puedes contar Porque en es hora y media. complejo y porque Es tiene que complejo. contarse. Exacto. Es la base de todo, es la base de por qué la gente odiaba a Ana, de por qué pasó esto, de por qué no pasó eso, de por qué es que Europa se transforma. O sea, yo no entiendo también cómo es que la han dejado fuera en la mayoría de las series y las películas. Ese es el error también, Adri, de que estas series, aparte de confundir, desinforman, ¿no? Generan también desprecio por personajes históricos, ¿no? También ese es otro error, ¿no? Se tienen muchas ideas preconcebidas sobre estos personajes y por tanto te puede llevar a conclusiones que no son las adecuadas. Siento que a veces los productores o los guionistas inclusive no pueden llegar a pensar que la historia no es entretenida y entonces la tratan de adornar o la tratan como de colocar, que era lo que decía, ¿no? Michael Hicks, que le dijeron es que sangre y sexo es lo que necesitamos. Y no Claro. es así, no se necesita eso. Por ejemplo, en su momento yo vi muchos comentarios de gente que decía es que no entiendo por qué le meten tantas escenas a los Tudor o a la Reina Blanca, que también le metieron muchas escenas de desnudos cuando no son necesarias. Entonces yo creo que de repente también es una idea equivocada que tienen las cadenas. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Jorge, cuando las licencias creativas tergiversan los hechos históricos como ha pasado en las series que hemos mencionado? Yo creo, y no es que lo crea, estoy segura porque lo he visto, que confunden a la gente, que le dan una idea equivocada de las cosas, ¿no? Que se creen tanto esta versión porque, claro, es una película, ¿no? No puede estar tan mal. Y yo creo que es algo serio, no es que uno se Ese es, ponga ridículo, es que es serio. ese es el peligro real del cual te hablaba. O sea, ay, sale Scarlett Johansson y Natalie Portman, la voy a ver. Y aprendo, ¿no? O, ay, está en YouTube, dura hora y media, la voy a ver. No, no es así, porque detrás, digamos, de ese pequeño video que tú ves en YouTube de repente de la miniserie de Enrique VIII, hay hechos que no están bien representados. Y eso a veces es un poco difícil de aceptar, pero es real. Y es un peligro porque cuando le expones a la gente los hechos reales, muchos no te creen. Y los hechos están bien documentados. De la era Tudor, Adri, tenemos muchísima documentación. Creo que es la época más documentada y Gracias esa a Thomas documentación. Wolfe, es cierto, es muy documentada. Exacto, gracias a los despachos de Woolsey, los despachos de Cromwell, los despachos de Chapuis. Entonces, es muy documentada esta época. Entonces, yo creo que se puede lograr un balance, debería, que es lo ideal, ¿no? Lograr un balance entre ser históricamente fidedigno, históricamente apegado a los hechos y también entretener. El perfecto ejemplo de ello es los Tudor, por ejemplo. Los Tudor tiene, sí, unas que otras licencias que afectan a la trama que podríamos haber mencionado en este podcast, exactamente. Pero también tiene un 97 o 98% de hechos reales, puros y crudos que sí ocurrieron. Te menciono la firma del Tratado de Londres en 1518, Francisco I y Enrique VIII se reúnen en 1520, el primer accidente de Justas de Enrique en 1524, su caída a un foso en 1525, la epidemia del sudor inglés, el asedio de Boloña, la reforma protestante. Me podría pasar todo el podcast mencionando hechos históricos que se respetaron y sí se respetaron. Y la serie realmente te lleva a la comprensión global de lo que ocurría en Europa en ese momento. Todo, por supuesto, con los diálogos extraídos directamente de los reportes que fueron documentados en esa época. El 99% de diálogos son reales. Los hechos que retrata la serie también lo son. Pudo haber tenido sus licencias en la primera temporada. Quizá de repente se les pasó la mano, como dijo Michael Hurst, pero eso solamente es en los primeros episodios y te lo combinan con un 96 o 95% de hechos reales que sí ocurrieron, por lo cual los Tudor es muy precisa, es muy exacta. Creo que es el retrato más exacto que se ha hecho de la era Tudor y de la era del Renacimiento en Inglaterra y en Europa en el siglo XVI. Creo que no hay un retrato más exacto que ese en lo que concierne a lo que de verdad importa. Hechos,
personalidades, actitudes y sobre todo momentos históricos. ¿Qué otra serie te contó la peregrinación de Gracia? Ninguna, solamente los Tudor, y lo hizo muy bien, está muy bien documentado, y Michael Hirst realmente encontró la forma de mezclar el ser entretenido y trepidante con los hechos reales. Yo recuerdo haber visto las 2 primeras temporadas hace 2 años con mi amiga Gaby, una de mis actrices, y Gaby me dice, me encanta la serie, y yo le digo, es que Michael Hirst realmente encontró la forma de darle ritmo a la trama y no desviarse de los hechos. Cuando Michael Hirst dice que vino un embajador a Inglaterra es porque realmente estuvo ahí, no se lo está inventando. Cuando él dice que el Papa proclamó la bula del Dios sublime, realmente la proclamó, no se lo está inventando. El exterminio de los Plantagenet tampoco es ficticio, es real, ¿no? Lo de Ana de Cleveris, ¿no? El ascenso de Cromwell, la forma en cómo él veía la reforma protestante, todo eso tiene un trasfondo filosófico que Michael investigó. Realmente se tomó el trabajo de investigarlo y de hacer una gran serie, un gran producto que fue comercial y que a la vez fue entretenido y que a la vez es históricamente preciso. Entonces, yo creo que es el perfecto ejemplo de cómo puedes combinar ambas cosas y lograr un producto que sea consumido y que sea a la vez correcto. Eso es lo que yo precisamente iba a preguntar. ¿Qué es más importante, que la serie sea entretenida o que sea precisa? Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se pueden mezclar. Yo creo que se puede hacer una serie entretenida, sí, con licencias, pero que al final mantenga la línea histórica, que no se desvíe de los hechos más importantes, porque ya se ha hecho. Tú nos acabas de dar un ejemplo muy claro, que se puede hacer, se pueden respetar las exigencias del canal, se puede respetar el presupuesto y también se puede educar, porque al final de cuentas creo que también las series son eso, porque para mí otro error muy grande, Jorge, y es algo que pasa todo el tiempo, es que muchas veces las series se lanzan como un retrato histórico. No, por ejemplo, esta de la Ana Bolena de color se Ajá. lanzó como un retrato psicológico que explora la Sí, psicología de dijeron Ana eso. Bolena. Por Van a favor, conocer es la una... verdadera historia de ello. Y yo, que he estudiado a Ana por años, por muchísimos años, que he leído libros completos, que me he documentado, ¿no? Que he leído la documentación y yo decía, muy bien, pero ¿qué me van a dar en esta serie, digamos, de nuevo o de profundo? Nada dieron, nada, una decepción. El discurso final de Ana Bolena en el cadalso, ni siquiera lo ponen. O sea, si No ya, culpable, ¿no? No claro, no culpable. culpable, no culpable. O sea, Por Dios. si ya ni el discurso puede respetar, me queda claro que a esta gente no le interesaba contar la verdadera historia de Ana Bolena. Simplemente les interesaba polémica y ya. O sea, no encuentro un motivo para que se haya hecho. Entonces, yo voy a tu Que de hecho conclusión. en los promos ellos lanzaban esta advertencia, tú no conoces la historia de Ana Bolena. Sí, Tú bueno, no ellos conoces, tampoco. claro, y ellos tampoco, claro, y ellos tampoco. Entonces, creo yo que eso es lo importante. Una serie histórica tiene que saber, ¿no? Los productores de las series tienen que saber que antes que entretener, la serie histórica es vista como un producto del cual se puede aprender. Entonces, ellos tienen que tomar en cuenta que si yo deformo algo, si yo escribo algo, la gente lo va a tomar por cierto, porque vamos, los libros de historia, no sé si tú también los has visto al igual que yo, tienen muchas páginas. El libro de David Starkey tiene mil páginas, ¿no? Es muy extenso, ¿no? Entonces la serie tiene que buscar esas formas de condensar la historia y de hacerla accesible. Pero hacerla accesible no conlleva de ninguna manera deformarla o tergiversarla o caricaturizar a los personajes como muchas veces hemos dicho, sino que conlleva una responsabilidad. Y creo yo que en ese sentido, esa es la responsabilidad que tienen los productores, de hacer una serie que entretenga, pero que a la vez sea históricamente precisa. Así es, entonces en ese aspecto creo que estamos de acuerdo en que se puede hacer una serie entretenida y una serie precisa, y también en que hay que, por favor, hay que buscar que esas series no las compre la gente como reales, ¿no? Hay que invitar a la gente, hay muchos videos, hay documentales, hay libros, entonces de verdad, chicos, a quienes nos escuchen, no se crean lo que cuentan todas las series, no No, se lo crean todo, no, 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 por favor, o sea, cuestionen, entienden, exacto. cuestionenlo todo, lean. Adriana y yo siempre lo recomendamos, lean, investiguen. Nuestra labor como académicos es esa, interesarlos a ustedes en la investigación, ¿no? En la parte real de las historias que muchas veces vemos en la televisión. Y a tono de ello va nuestra recomendación de que siempre busquen el lado académico de las cosas. Y hay series que te enseñan. Michael Hirst dijo una vez
que uno de los puntos positivos de los Tudor es que interesó a una gran cantidad de gente en la historia de Enrique VIII, en las guerras con el emperador, entre Francisco y el emperador por las guerras italianas, en la peregrinación de Gracia, en muchos eventos oscuros que por primera vez se vieron en esa serie y fueron retratados de forma correcta, ¿no? Y él dijo que recibía muchas cartas de profesores y de alumnos también que estaban enseñándole a sus alumnos la historia a través de la serie, que en realidad sí puede utilizarse. Yo mismo he tratado de utilizar la serie como material educativo porque pienso que los Tudor tienen una gran porción de, además de ser entretenida, tiene una gran parte educativa, ¿no? Puede enseñarnos sobre cómo se pensaba en el siglo XVI, que a fin de cuentas es lo importante en una serie histórica, que te sumerja en el contexto y que te invite a la reflexión, cómo se manejaban las guerras, cómo se manejaban las finanzas, cómo se veía la religión. La religión había sido un tema ignorado en todas las adaptaciones de la vida de Enrique VIII, en todas, Sí, Ana hasta Bolena los Tudor. nunca era religiosa. Hasta, No, hasta jamás. las representaciones actuales dejan fuera ese aspecto que es muy importante, porque acuérdate que ella era amante de la reforma y ese también es un impulso muy interesante que lo dejan fuera. Algo que faltó, por ejemplo, en la otra Bolena y en esta serie de Ana Bolena nueva que salió el año pasado, es que Ana Bolena nunca menciona a Tyndale, nunca lee a Lutero, cuando sabemos que ella de Francia se trajo una copia de las epístolas de San Pablo en francés, se trajo una copia del Nuevo Testamento en francés para poderlo leer, era su principal, digamos, objetivo o su principal característica era ser abocada a sus ideales reformistas. La única producción que yo he visto donde eso se ve es Los Tudor. Y probablemente es la única que verás, porque, no sé, creo que no hay como una intención de por lo menos, yo no he visto, digo, hay que ver qué va a pasar con esta serie de Becoming Elizabeth, que ya va a salir pronto y les vamos a estar hablando de esa serie. Hay que ver ahí también cómo se toca el contexto, si es que existe un contexto. A mí me da un poco de miedo porque la va a lanzar Stars, que las Sí. producciones, la verdad, han sido bastante bajas de calidad. Bueno, creo que a excepción de La Reina Blanca, que ya me lo explicabas tú en otro momento, inicialmente no era de Stars esta producción, por eso es que No, tiene una calidad superior por a La eso, Princesa y a claro, la... yo Sí. creo que de todas es la mejor, de todas las adaptaciones creo que es la más, porque si bien tiene sus errores, sus licencias de la magia, la brujería, el incesto, todo, pero tiene también una gran parte histórica, ¿no? Sobre la guerra de las dos rosas, sobre cómo se Sí. vivía en ese tiempo, entonces yo creo que es la mejor de todas, ¿no? Y además es Entonces, la única representación que existe fuera de las de Shakespeare. Entonces, claro, exacto. tiene lo bueno, pero entonces yo tengo un poco de miedo que Stars no se vaya más al nivel de la Princesa Blanca, la Princesa Española, que fue a un nivel muy bajo de calidad. Sí, bastante Entonces, bajo. esperemos que no sea el caso, esperemos que otra vez no intente hacer algo. Por lo menos ya sabemos que no está basado en una novela de Philippa Gregory, que ya con Es un eso alivio. damos las Con gracias, eso ya es ya, un bueno, alivio. gracias, es un alivio, ¿no? Sí, Sí. pero claro, o sea, esperamos que aquí se toque el tema religioso, las reformas del reinado de Eduardo VI, ¿no? Las reformas que hizo Cranmer, ¿no? Al imponer el libro de la oración común, todas las reformas que hizo Cranmer en esos años, lo Sí. importante que era la religión, que era lo que unía a Eduardo con su hermana Isabel, Y que no se ¿no? enfoque, ¿no? El que yo estoy teniendo miedo que se enfoque en este amor prohibido de Isabel o en esta No, parte. Yo espero en Dios que no, porque también no. es una tendencia que tienen mucho las series, que se enfocan mucho en eso como si lo demás no fuera divertido. Entonces, tenemos muchas Claro, expectativas. claro. Entonces, esperemos se enfoquen más en el plano político, porque vamos, los Tudor nos demostró ampliamente que se puede hacer una buena serie sin sacrificar los hechos reales. Nos demostró que puedes educar, puedes enseñar cómo se vivía en ese tiempo, puedes contar realmente la historia como ocurrió sin sacrificar o tergiversar los hechos. ¿Por qué eso es tan difícil de lograr? La verdad es que yo creo que tiene mucho que ver con, es lo que te decía, la idea equivocada que tienen los productores y lo que te quieren vender, que muchas veces tú puedes estar en desacuerdo, pero ellos siguen con esa línea, no lo cambian. Entonces, pues es una pena que teniendo un presupuesto, no sea bajo, sea corto, pero teniendo un presupuesto, no hagan algo mejor. Yo creo que, mira, pobre, humildemente y todo lo que quieras, pero esta serie del 2021 de Ana Bolena pudo haber sido algo bueno si no se Sí, hubieran enfocado en hacerla tan rara. Yo creo que si hubiera sido a lo mejor una serie muy barata como lo es, pero si hubiera estado bien hecha, yo creo que la hubiéramos aplaudido todos, porque si hace falta realmente eso.
si realmente hubiera tenido diálogos Exacto. reales, si realmente Base hubiera histórica. Con que una, hubiera una tenido una base base. histórica. Ya, con eso, ya, gracias, no, gracias. Estás respetando el contexto, estás respetando a Ana, estás respetándola a ella, a las personas que vivieron en ese tiempo. Bueno, les estás haciendo algo bueno, digamos, a estas personas, ¿no? Pero más allá, pero bueno, lamentablemente no la tuvo. No. En este caso, ya para ir terminando este primer episodio de este podcast, que va a continuar, por supuesto, me gustaría hacerle la pregunta a la audiencia. ¿Debería tener un límite la licencia histórica? ¿Cómo deberíamos plantear ese límite? ¿Hasta dónde debería ser permitido que exista un límite? ¿Deberíamos contemplar las excepciones que hemos mencionado hoy? ¿Deberíamos acaso contemplarlas a la hora de evaluar estas series? ¿O deberíamos centrarnos en simplemente el límite 3, ¿no? Que creo que es el que se usa la mayor parte del tiempo? También, ¿no? Si como audiencia deberíamos de ser más exigentes y no decir, hay una nueva serie, lo tomo. No, decir, a ver, porque así exigir que nos den algo de mejor calidad, y no estoy hablando nada más del presupuesto, sino de calidad en contenido, que no nos quieran dar, no, cualquier cosa. Yo creo que también ahí como audiencia hay que preguntarnos eso, ¿no? Si deberíamos de ser de repente más exigentes o más quisquillosos en elegir estos productos que de repente, porque somos nosotros, Jorge, la audiencia, quienes los consumimos y quienes los hacemos que tengan un impacto mundial. Entonces también creo que esa es otra enorme duda. Exacto, por eso la labor en sí es de ellos, pero también nuestra. Deberíamos nosotros exigirles mayor rigurosidad, sobre todo tratándose de un producto basado en la historia, que es algo que siempre debemos respetar. Y pues ya terminamos este episodio del día de hoy. Por favor, no se pierdan los próximos episodios. Vamos a estar hablando desde luego de esta nueva serie de Becoming Elizabeth. Vamos a adentrarnos, yo creo que poco a poco, no nada más en series, también en películas, en libros, en todo este proceso que hay detrás de la historia o de lo que nosotros conocemos y muchas, muchas cosas. Así que por favor, no se pierdan los siguientes episodios. Pueden encontrar mi canal como Adriana D. También está el canal de Jorge. Los Las historias de invitamos. Jorge. Las Exacto. historias de Jorge, los invitamos para que si ustedes quieren conocer más de la historia, pueden hacerlo ahí. Entonces, pues eso es lo que nosotros planteamos en este podcast, que ustedes conozcan no nada más el proceso, sino muchas cosas que hay detrás de la historia. Pueden ustedes seguirnos en nuestras respectivas plataformas. Esto fue Historiando con Jorge y Adriana. Nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.